En esta ocasión vamos a platicar un poquito de lo que es el circuito serie paralelo, cómo se resuelve. Y bueno, para esta ocasión traemos este ejercicio que aparece a continuación, en el que se encuentran colocados 4 resistencias. Este circuito no es ni serie completamente ni paralelo completamente, es una combinación entre ambos circuitos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si la corriente eléctrica tiene un solo camino por donde fluir, se le llama a estos circuitos serie. Si la corriente eléctrica tiene 2 caminos o más caminos por donde fluir, se le llama circuito en paralelo. Entonces, ¿qué es eso de la corriente eléctrica? Bueno, el flujo como tal de electrones. Entonces, si vemos el flujo de electrones, por aquí empieza el flujo de electrones, solo tiene un camino por donde fluir, y llega aquí a una ramificación, donde puede ir por este camino, que dice 15 ohms, o puede ir por este camino que dice 17 ohms. Aquí se vuelven a juntar en un solo camino y regresan hasta la fuente, ahí está. Entonces tenemos aquí claramente diferenciados que en este punto hay 2 caminos por donde puede fluir la corriente eléctrica. Eso significa que esta parte se encuentra en paralelo. Para resolver esta parte en paralelo, recordando las fórmulas, nos vamos que era resistencia, que le vamos a llamar esa resistencia A, es 1 entre 1 sobre 15 ohms más 1 sobre 17 ohms. Resolviendo esto me queda 7.96 ohms. Ahora, es muy importante, porque después vamos a ver circuitos un poquito más complejos, que hagas una equivalencia. ¿Qué es esto? Este circuito equivale a este que está en la parte de abajo. Esta resistencia 7.96 no existe, es una equivalencia entre el 15 y 17 en paralelo. Este es 7.96. Ahora, la corriente eléctrica solo tiene un camino por donde fluir. Eso significa que estas 3 que están aquí se encuentran en serie. Y en serie, si recordamos el formulario, las resistencias se suman. Resistencia equivalente es igual a 7.96 ohms más 7 ohms, que es la de aquí abajo, más 10 ohms. En total la suma de estas 3, 24.96 ohms. Mismo caso que el anterior, se tiene que volver a construir el circuito solamente con una resistencia, a la cual le vamos a denominar resistencia equivalente. La resistencia equivalente 24.96 ohms. Ya que llegamos a este punto, ya tenemos 2 datos totales. Este 24.96 que es resistencia total y este 60 volts que es voltaje total. Ahora nos falta cuántos electrones circulan, cuánta intensidad de la corriente eléctrica circula, y para eso utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad total, voltaje sobre resistencia. 60 volts, el voltaje total, 24.96 ohms, la resistencia equivalente total, me da 2.40, la A simboliza amperes. Ahora, es muy cómodo construir una tabla para colocar todos los datos. Entonces aquí los numeramos, no importa cómo se llamen. Aquí está resistencia 1, 15 ohms, que es la de aquí arriba. Resistencia 2, 17 ohms, que es la de aquí abajo. Resistencia 3, 7 ohms, que es esta que aparece aquí. Resistencia 4, 10 ohms, que es esta que aparece aquí. Ya sacamos la resistencia A. Si la recordamos es este 7.96, que era una equivalencia. Entonces aquí la coloco 7.96. La total, bueno, ya la habíamos calculado, 24.96. El voltaje es dato del problema, directamente de mi pila lo agarré, 60 volts, 60 volts, 60 volts. La intensidad, bueno, la acabamos de calcular, 2.4. Ahora, observa aquí, tenemos el 2.4 amperes de este lado. Es la intensidad o flujo de electrones. Ese flujo de electrones simboliza como si fuera una tubería. En esa tubería no tiene para dónde salirse el agua. Igual que en esta, no tiene otro camino. Entonces,
los 2.4 millones o trillones de electrones van a estar pasando por aquí, van a estar pasando por aquí y van a estar pasando por aquí. El flujo no cambia en un circuito en serie. Entonces, en los tres casos, en las tres resistencias, aparece ese 2.4 amperes. Mismo caso en la tabla lo colocamos, 2.4, 2.4 y 2.4. Me falta el valor central, que es el voltaje. ¿Cómo calculo ese voltaje? Utilizamos nuevamente la ley de Ohm, pero en este caso el despeje es con el voltaje. Voltaje igual a resistencia por intensidad. O sea, 7 ohms por 2.4, multiplico los extremos y me da el centro, 10 por 2.4, 7.96 por 2.4. Y me dan esos tres valores, 16.8 volts, 24 volts, 19.1 volts. Colocamos esos tres valores en la tabla y a su vez los colocamos en el circuito. En donde dice 7 ohms, ahí va el 16.8. Donde dice 10 ohms, ahí va el 24. Y donde dice 7.96, ahí va el 19.1. Observa el diagrama. Esta que aparece aquí, proviene de un paralelo. Y en el paralelo los voltajes son iguales. Entonces este 19.1 volts lo voy a copiar en estos dos que aparecen aquí. 19.1 volts, 19.1 volts. Mismo caso en la tabla, 19.1 volts, 19.1 volts. Y por último, para terminar, la intensidad de estos dos la calculo voltaje sobre resistencia. Voltaje 19.1, resistencia 15. Voltaje 19.1, resistencia 17. Hacemos la división y quedó completo nuestro circuito. Ya tenemos el cálculo de resistencia, de voltaje y de intensidad. Muchísimas gracias, espero les haya gustado este video.